Hola, hoy quiero hablar acerca de algo que me tocó vivir hace poco más de 5 años. Esto era en el mes de diciembre y cuando yo todavía trabajaba como profesor en una universidad allá en Chile. Y resulta que como fin de semestre y era final de año, ¿cierto? Eh, Tenía que participar en estas comisiones que revisan las tesis o memoria, no me acuerdo cómo se llamaban, y después como que los alumnos te presentan lo que ellos han investigado y de ahí vienen preguntas y uno lo evalúa y con eso ellos ya pueden tener su título profesional. Entonces era un periodo con mucho trabajo, muchas cosas que hacer, eh, un periodo en que estábamos cerrando un ciclo, ¿cierto? Los estudiantes estaban cerrando un ciclo y bueno, uno también, pues, como profe, también está cerrando ciclos. Pero lo entretenido que yo veía en esto es que mis alumnos están finalizando un ciclo, pero comenzando otro, ¿cierto? El ciclo de la vida profesional. En paralelo, mi mamá estaba en el hospital, en coma, y el hospital estaba como a 45 minutos de donde yo trabajaba. Entonces era como la otra cara de la moneda, ¿cierto? O sea, también tenía que ir a participar en este final de ciclo de vida de mi mamá, pero también celebrando el comienzo de un nuevo ciclo de mis alumnos. Y en ese contraste me empecé a cuestionar el para qué todo esto, para qué hay que estudiar, para qué trabajar. Eh, entonces fue como un periodo como de mucha reflexión. Lo que, lo que era más irónico en todo esto es que yo, como he dicho antes, crecí en una familia súper religiosa, crecí en el mormonismo, en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entonces esa era como mi base y es todavía mi base de creencia. Y desde la teología del mormonismo, dice que nosotros venimos a esta tierra a obtener un cuerpo, a ser probados, ver si es que vamos a seguir los mandamientos de Dios o no. Así ganamos experiencia y si hicimos todo correctamente vamos a poder vivir con nuestras familias por toda la eternidad junto a Dios. Eso en síntesis. Entonces suponía que yo eso lo tenía como súper claro, es lo que me habían enseñado desde que tenía uso de razón. Pero pensando bien, o sea, en esa situación, es que yo igual tenía que trabajar, igual tenía que hacer mis cosas, estar en la rutina, en el mundo, como dicen. También dentro de la misma iglesia uno tiene responsabilidad y cosas que hacer y todo eso te va alejando de tu familia. O sea, yo tenía a mi mamá ahí en la unidad de tratamiento intensivo y en coma, no era ella ya casi. Y yo decía, tantas cosas que pospuse, ¿cierto? Por la rutina diaria de vivir en esta sociedad. Y me daba cuenta que el tiempo ya no podía volver atrás. Y que si bien podía creer en una eternidad en que le iba a ver después, pero los momentos no se repiten. Entonces ya había perdido algo. Y eso mismo también se traspasaba a, a mi esposa, a mis hijos, en que con toda la rutina tú vas perdiendo esa posibilidad de tener más experiencias con ella. Entonces,
como que la teología mormona no me daba la respuesta a lo que me cuestionaba, a lo que estaba viviendo en ese momento. Entonces, después empecé a pensar en como desde la filosofía. Vivimos en una sociedad que se construyó bajo los lineamientos del utilitarismo, como escuela filosófica. Entonces el utilitarismo nos dice que el propósito de nuestra vida es poder maximizar nuestra felicidad, minimizar nuestros dolores. Y que eso tiene que ser medido a través de los útiles, ¿cierto? Entonces ahí viene la idea de maximizar utilidades, y como todo tiene que ser medible, tienen que haber números de por medio. Y ahí parte todo la ciencia positivista, todo lo que no es medible con números no es ciencia. Y bueno, a través de esto después viene la economía, que se basa en estas ideas utilitaristas y dice que el propósito de nosotros en la sociedad es poder maximizar utilidad cuando consumimos, y que nosotros consumimos a través del mercado. El mercado es donde compramos, adquirimos los bienes y servicios que necesitamos, y que el mercado es la institución más eficiente para poder organizar una sociedad. Entonces yo estaba inmerso en ese mercado, estaba inmerso, o siempre estoy inmerso en la economía, estamos todos inmersos. Pero a pesar de eso, no podía maximizar esta utilidad o mi felicidad, como lo decía el utilitarismo, porque mi mamá se estaba yendo. Entonces sentía que estaba perdiendo tiempo. Así que la parte científica, como ciencia económica, tampoco me respondía a mi cuestionamiento en ese momento. Ahora, justo también en ese momento, estaba empezando a leer el libro Sapiens, y en este libro, en Sapiens, el autor empieza a hablar de cómo se formó el Homo sapiens, el ser humano como moderno. Y nos muestra ahí, o lo que yo concluí al leer estos primeros capítulos, es que el origen del Homo sapiens, en cuanto a como institución, a formar instituciones, ¿cierto? Que le dieran sentido a su vida, todo partió con la creación. O sea, yo no estoy hablando del Génesis de la Biblia, sino que el ser humano creaba para poder sobrevivir biológicamente, y también para poder darle sentido a su vida. Entonces así fue como que empezó a crear herramientas, empezó a crear refugios, empezó a crear comunidades, creó el arte, ¿cierto? El lenguaje, la escritura. Entonces todo esto, el ser humano empezó a expresarse. Entonces, por un lado, hacía cosas que le permitían sobrevivir, no morir tan pronto, y por otro lado también era una forma de expresión. Y eso fue como súper potente para mí, porque me di cuenta que ese es el propósito de la vida, de nuestros ancestros, que es el de crear, y crear con sentido. Entonces ya esto estaba más allá de lo religioso, en que tenía que crear algo hacia la eternidad, algo que no estaba en esta vida, sino que tenía que crear hoy. Entonces eso me permitió poder disfrutar más el viaje, ¿cierto? Yo tengo el objetivo de llegar a esa eternidad y todos felices, pero necesito crear cosas hoy que me permitan
darle un sentido a mi vida y darme cuenta que durante el viaje, el recorrido a este objetivo, también yo lo puedo disfrutar. Y también respondí al tema de la ciencia económica y me daba cuenta que nosotros como seres humanos no estamos acá para poder consumir y satisfacer así necesidades, nosotros estamos aquí para poder crear. Y nosotros creamos para poder nosotros hacernos sentir a nosotros mejor y también ayudar a nuestras comunidades a que puedan sobrevivir y todos podamos sobrevivir. Entonces es una cuestión súper social. Ahora, si vemos en la actualidad, es que cada vez tenemos menos posibilidades de crear, porque todo está tecnologizado. Vivimos en una época en que ya nada es nuestro y solamente tenemos plataformas en que nos permiten consumir solamente, consumir. Y tal vez por eso es una de las razones por las que estoy subiendo estos videos a YouTube, que es para poder en realidad dejar de consumir menos o tal vez seguir consumiendo contenido digital, pero también a la vez crear. Y al crear cosas, siento que tenemos este sentido de vida. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué es lo que estás creando? Y si esa creación que tienes te permite expresarte a ti como persona. Y si no lo estás haciendo, crea algo. Desde ya no tiene que ser algo perfecto, lo importante es que sea algo parte de ti. Eso quería compartir, nos vemos en el próximo video.